la razón por la cual tantas familias se encuentran en problemas es porque no han querido obedecer el diseño de Dios. Vamos a continuación a analizar 6 o 7 principios, deberes o convicciones espirituales que tenemos que aprender para que podamos defendernos de tantas influencias que la familia actualmente está siendo atacada. En primer lugar, toda familia cristiana tiene que tener una Biblia. Si tú eres una familia cristiana y no tienes una Biblia o la tienes ahí llena de polvo o la ves allá, recuerdo cuando éramos niños nosotros, proveníamos de una religión popular como muchos de ustedes, donde la Biblia era un tabú. Y ahí estaba una Biblia en la sala de nuestra casa con un candado, porque nos enseñaron que no podíamos abrirla sin el permiso de un religioso, porque estaba prohibido que se leyera la Biblia sin la dirección de un religioso. No fue hasta 1961 cuando, bendito sea el Papa Juan XXIII, por primera vez abre una Biblia. Y cuando comienza a leer la Biblia dice, se comienza a sorprender de que las enseñanzas de la Biblia eran para todas las personas y que necesitábamos solamente la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que pudiéramos comenzar a leerla y a entenderla. Y de 1961 hasta nuestros días, Roma permitió que las Biblias se leyeran por todas las personas. Y gracias a Dios que hay muchísima gente ya de esta religión que ya está leyendo la Biblia, tienen estudios bíblicos y están comenzando a entender qué es el cristianismo. Si nosotros tenemos una Biblia como el fundamento de nuestra casa, porque si yo quiero aprender a ser esposo, ¿a quién le voy a pedir consejo? ¿A mi compadre? ¿A mi papá? ¿A mi hermano? ¿Al psicólogo? ¿Al cristiano? No. Dios nos ha dejado la Biblia para que sea el fundamento de nuestra dirección y de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, la Biblia es un libro compuesto por 66 libros, escritos en un periodo de 1500 años, por más de 40 autores diferentes. Y todos los 66 libros de la Biblia, a pesar de haber sido escritos en un periodo tan largo, todos contienen el mismo mensaje integrado. Todos contienen el mismo mensaje de Jesucristo y todos los libros de la Biblia tienen una armonía sobrenatural los unos con los otros. La Biblia es superior a cualquier otro libro sagrado. Si yo pusiera aquí la Biblia y pusiera aquí el Ramayana, el Popo, los Vedas, el Mahajanivana Sutta de Buda, el Tripitaka de Buda, etcétera, etcétera, ningún libro sagrado, ni el Corán tampoco, ningún libro sagrado contiene ni la poesía, literatura, profecía, genética, ciencia, psicología, biología, química, física que contiene la palabra de Dios. Ni siquiera se puede comparar un libro con la Biblia. A mí me encanta cuando tenemos debates en la televisión con gurúes y con brujos y con de la nueva era y con de la dianética y de que es esto y el otro y que pare de sufrir y de tantas sectas y cultos que existen por todos lados. Siempre acabamos la conversación con los que discuten y les acabo diciendo, ¿quién tiene ustedes un libro que me pueda decir que es mejor que la Biblia? Damas y caballeros, hasta este momento, en los 33 años que tengo predicando el mensaje de Cristo, no he encontrado un doctor, un abogado, un político, un presidente de la República, un científico, un matemático que me pueda decir que existe un libro superior a la Biblia. Presidentes, cantantes, artistas, ocultistas, hasta los mismos ateos reconocen la singularidad y la peculiaridad de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros sepamos y conozcamos la Biblia? En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la Biblia, toda la escritura
o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué significa la palabra inspiración? Significa esto, que Dios sopló dentro de Pablo, dentro de Pedro, dentro de David, dentro de Ezequías, dentro de los autores de la Biblia. Dios estaba soplando dentro de ellos sus pensamientos de Dios, porque estos pensamientos y este sistema integrado filosófico espiritual no pertenece a la dimensión humana. Entonces, cuando David estaba escribiendo el Salmo 22, por ejemplo, sobre mí echaron suertes, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 1000 años antes de que Cristo naciera, David estaba escribiendo las palabras que Cristo pronunció cuando estaba crucificado. ¿Quién fue el que le dijo a David que estuviera escribiendo lo que iba a suceder 1000 años después? El Espíritu Santo. Toda la escritura es soplada por Dios, inspirada por Dios, y escuchen lo siguiente, y además es útil para enseñarnos. ¿Qué nos enseña la Biblia? El camino que debemos de caminar. Número 2, es útil para redarguirnos. Esto significa, nos enseña cuando nos hemos apartado del camino. Número 3, es útil para corregirnos. Nos enseña cuando nos salimos del camino, cómo regresar al camino. Y todos nosotros, muchas veces en nuestra vida, nos hemos salido del camino. Porque la Biblia dice que somos imperfectos y que Dios tiene misericordia de nosotros, y cuando el justo cayere, no se quedará tirado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces la Biblia nos muestra que en la manera de regresar otra vez a Dios, si alguno de ustedes es cristiano que nos está escuchando o por la televisión o por internet y está viviendo en pecado, por ejemplo, y ha dejado la Biblia y se ha apartado de Dios, regresa a la Biblia, y la Biblia dice que te arrepientas de tus pecados. El arrepentimiento es la forma de regresar a restaurar la comunión con Dios. Y la Biblia nos dice que es útil también para instruirnos, o sea, nos enseña cuál es el camino, cuando nos salimos del camino, cómo regresar al camino y cómo mantenernos en el camino. ¿Con qué guardará el joven su palabra? ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, la Biblia es útil para toda la vida cristiana y no necesitamos ya a ningún otro sistema de pensamiento, porque la Biblia es suficiente. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, una advertencia muy seria para todos nosotros como cristianos. Primera de Timoteo 6, versículo 3, versículo 5. Dice así la Biblia: si alguno enseña otra cosa, si alguno escuchas en la televisión, en la revista, en algún libro, que enseñe alguna otra cosa que contradiga la Biblia y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Por qué? Porque son personas que se creen más inteligentes que Dios. El conocimiento envanece cuando no es Dios el autor de ese conocimiento. Están envanecidos. Número 2, nada saben. O sea, hablan barbaridades. Es increíble cómo en las películas, cómo en la televisión, cómo en el internet, vemos tantas barbaridades que dice la gente acerca de Dios, acerca de Cristo. Si no ir tan lejos, el Código Da Vinci, que escribió este señor Brown, que Jesucristo era amante de María Magdalena. Al ratito van a decir que también era amante de Shakira. Y luego que por ahí apareció un evangelio de Judas, quién sabe qué. Al ratito va a aparecer también el de Juan Diego. Cuando la misma historia de México, Bartolomé de las Casas, que era el historiador más antiguo de aquellos tiempos, doña Eulalia Guzmán, la mejor historiadora de México, lo aseguró con el doctor Arnaiz y Freg, otro historiador mexicano de hace 25 o 30 años, que no existe ningún registro histórico de un indito llamado Juan Diego.
al maldecir al pueblo a través de Balaam, quería derrotar. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Quería derrotarlo. Él sabía que en cuanto se maldijera a Israel, inmediatamente lo podría derrotar. El diablo usará la misma táctica con nosotros. Para poder derrotarte, el diablo tiene que ponerte bajo una maldición. ¿Cuál es la razón por la cual las maldiciones existen? Porque en el momento que opera en ti una maldición, Satanás está libre. Tiene la cancha libre para irse contra tu vida, contra tu matrimonio, contra tu iglesia, contra tu familia, contra tu trabajo. En cuanto hay una maldición, la derrota está garantizada de parte de Satanás. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana se han autoimpuesto maldiciones? ¿Cuántos de ustedes viven en inmoralidad, lo cual te pone bajo una maldición muy grande? ¿Cuántos de ustedes en esta mañana recuerdan que dice 2 de Pedro capítulo 1 que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe? Mientras ejercitemos la confianza en Dios, mientras vivamos en obediencia a sus leyes, mientras seamos santos en toda nuestra manera de vivir, tenemos protección. ¿Por qué creen que se nos manda ponernos una armadura? ¿Y qué cosa te protege? La mente. La mente es el blanco de Satanás, la mente cristiana. Y ahí es donde Satanás quiere comenzar a oprimirte, a obsesionarte, a manifestar hábitos compulsivos, a producirte obsesión con el sexo, a producirte enfermedad y obsesión por el sexo, por las cosas del pecado, para que la maldición caiga sobre tu vida y él pueda entrar a tu vida y comenzar el trabajo de deterioro y de destrucción, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Pero quiero que entiendas que si tú en esta mañana te arrepientes de tus pecados y le pides perdón a Dios, esta maldición en esta mañana es rota por la sangre del Señor. Y tú puedes en esta mañana comenzar una vida nueva de bendición y de protección de Dios si tú estás comenzando a quebrantar tu corazón. El quebrantamiento es la primera condición para la bendición de Dios. Nadie puede llegar y estoy arrepentido, no. Si estás arrepentido, necesitas, como dice Joel 2, rasgar tu corazón así, Señor, he pecado contra ti, llorar, quebrantarte, humillarte delante de Dios, que te duela profundamente la amargura que tú tienes en tu corazón, que te duela el odio que tienes, que te duela el que te hayas ido con otra mujer, que te duela tu adulterio. Y una vez que confiesas tu adulterio y una vez que confiesas tu pecado, quiero que entiendas también por la fe, tienes que recibir el perdón. Porque si después de que te quebrantas y después de que Dios te perdona y después de que Dios te libera, tú sigues con culpa, es porque no tienes fe en la sangre de Jesucristo. Y tú en esta mañana necesitas quebrantarte. Muchas familias en esta mañana necesitan quebrantarse de tanto pecado en que tienen, de tanta pornografía que tienen en su casa y no saben que están bajo una maldición. ¿Y cuántos de ustedes se han autoimpuesto maldiciones? Por ejemplo, maldita pierna esta que tengo, no sirves para nada. Pues al ratito hasta cojo vas a andar. Maldito coche no sirve para nada, se te va a descomponer. Maldita familia esta fulana de tal. Fíjense ustedes que el ángel, el capitán de las huestes de Dios, Miguel, el arcángel Miguel, en el libro de Judas, ni siquiera maldijo a Satanás. No se atrevió a maldecirlo, le dijo, el Señor te reprenda. Nosotros cuando sacamos demonios, no le decimos maldito Satanás, cara de aguacate. Cuidado, en mi corazón yo he sentido a veces, he visto a gente liberada y cómo se manifiestan y digo, Dios mío, pero es increíble el daño que estos seres inmundos están haciendo a estas personas. Mira nomás cómo le han hecho su mente y me dan ganas de decirles muchas cosas, pero recuerdo que no puedo maldecirlo, sino que en el nombre de Jesucristo sal. Es en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, ni podemos hablar directamente, es por el nombre y la autoridad de Cristo, por lo cual los podemos reprender. ¿Cuánto menos que le digas a tu hijo, bueno, para nada, muchacho feo, vas a acabar siempre en la cárcel? Pues va a acabar en la cárcel, lo estás maldiciendo. ¿Cuántos de ustedes han dicho, yo no sirvo para nada, me dicen Gutierritos, soy un fracaso? Entonces, pues por eso fracasas, porque eso es lo que tú confiesas con tu boca. Levántate en la mañana, soy más que vencedor, aleluya, gloria a Dios. Oh Dios,
Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado para los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Ninguna plaga azotará mi morada, porque estoy bajo el Altísimo. Y pones tus coritos y te levantas en la mañana, y yo bendigo a mi esposa, y yo bendigo a mi esposo, y bendigo a mis hijos, y bendigo a mi marido, y bendigo a mi... Y comienzas a bendecir, y comienzas a operar, y los demonios comienzan a abandonarte, y comienza tu vida a ser llenada de poder. ¿Por qué? Porque a través de lo que expresamos con las palabras, recibimos de Dios el bien o el mal. Y en esta mañana, ¿tú has pronunciado alguna maldición tal vez contra tu suegro, contra tu ex-suegra, contra tu exmarido, contra un padre, contra una madre, contra una familia? A lo mejor has maldecido a México, a lo mejor has maldecido a Saddam Hussein, yo no sé a quién, pero en esta mañana necesitas arrepentirte. Creer realmente que esas maldiciones están funcionando. Y en esta mañana, decirle a Dios con todo tu corazón las siguientes palabras. Pónganse de pie. Bendito Padre que estás en el cielo. Gracias por revelarme cómo operan las fuerzas espirituales, las cuales son reales. Gracias, Padre Santo, porque diste a tu Hijo Jesucristo, y a través del derramamiento de la sangre preciosa de Jesucristo me has redimido de la maldición de la ley. Gracias porque es la primer maldición con la cual redimes, rescatas y salvas a todo aquel que tiene la fe en Jesucristo. Gracias, Padre, porque he comprendido que de ahora en adelante, desde que soy cristiano, las bendiciones y las maldiciones siguen operando. He comprendido que el ser cristiano no significa que siempre seré bendecido, porque también en el Nuevo Testamento las bendiciones están condicionadas a la obediencia, a la santidad. Y te pido en esta mañana, Padre Santo, perdón. Perdóname, Señor, porque he pronunciado maldiciones. Y en este momento, amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo, dile en tu corazón a Dios a quien has maldecido. Díselo. El Señor lo sabe. Pero tienes que ponerte de acuerdo con Él. Dile también en tu corazón, Padre, en esta mañana cancelo toda maldición que pueda yo haber heredado desde mis bisabuelos por las prácticas de la brujería, del ocultismo, del espiritismo y de la hechicería y de la comunicación con los muertos. Cancelo en este momento, en el nombre y por la sangre de Cristo, toda maldición que haya sido lanzada contra mi persona, contra mi matrimonio, contra mis hijos, contra mi familia, contra mi negocio. La cancelo en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias, Padre, porque es bajo tu sangre que Satanás no me puede tocar. Enséñame desde este momento a caminar en la bendición, a operar en la bendición, porque quiero bendiciones, Padre. Oh Dios, bendice mi familia. Bendice, Señor, mi matrimonio. Bendice, Señor, a mis hijos. Padre, bendícenos. Llénanos de tu gozo, Señor. Llénanos de tu paz, Padre. Perdónanos. Perdona mi ignorancia, perdona mi rencor, perdona mi amargura, porque todo esto te lo pido, porque creo que tu Hijo vive. Me voy a basar en un texto que es Efesios 5:21. Tengo mucha información, entonces nada más voy a mencionar los textos, no tiene que buscarlos para irnos un poco más rápido y terminar. Pero me voy a basar en Efesios 5:21. Que dice así: someteos unos a otros
en el temor de Dios. Este versículo lo voy a enfocar al rol de la esposa en el matrimonio. Miren, una de las evidencias menos entendidas y menos enseñadas acerca de lo que es ser lleno del Espíritu Santo es el sometimiento de unos con otros. Si ustedes se fijan en el contexto de este versículo que acabamos de leer, Efesios 5:21, en el 18, el contexto es lo que viene antes o después. Aquí en el versículo 18, ese es el contexto del versículo que leímos. Y se lee así, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y si nos vamos al versículo 21, dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces lo que Pablo está enseñando aquí es que se necesita estar lleno del Espíritu para someternos unos a otros. De otra manera es muy difícil hacerlo y que cada esposo lleve a cabo el rol que le correspondió, según el diseño de Dios. Ahora aquí surge una pregunta, ¿qué significa someterse unos a otros? Porque dice que la mujer se someta, ¿verdad? Pero luego aquí dice que nos sometamos los unos a los otros. No se contradice, es un complemento de su enseñanza. Por eso es que la Biblia se tiene que entender y leer en el contexto de la carta para poder entender. Ahora, aquí aparece el verbo someterse unos a otros. ¿Qué significa? Bueno, la palabra que se traduce por someterse es una palabra, en griego es hupotazo, que significa ser sumiso. También significa ser obediente. En otras palabras, estar sumisos y obedientes a las responsabilidades, a ver si me sé explicar, significa estar sumisos y obedientes a las responsabilidades que le corresponden a cada uno de los miembros de la familia. Es decir, debemos someternos en sumisión y obediencia primero a Dios, ambos, esposo y esposa, ¿sí? Porque Él nos dio esa responsabilidad. Y también tenemos que someternos, según el texto, unos a otros, hablando de la familia, pero en sus demandas justas. ¿Qué quiere decir eso? Mire, por ejemplo, en Colosenses 3:18 se lee así: las casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Y aquí aparece esa palabra, sujeción, como conviene en el Señor. ¿Qué significa como conviene en el Señor? O sea, estar sujetas como conviene en el Señor. Ese es el mandamiento. Pero ¿qué significa en el Señor? Significa en lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. Por ejemplo, sígame con atención. Un esposo, estoy hablando de la sujeción unos con otros, porque dice someteos, y ese es el contexto, y luego habla de la familia, ¿sí? Por ejemplo, un esposo le reclama de buena manera, porque el reclamo tiene que ser de buena manera, ¿verdad? Con respeto. Reclama lo siguiente y dice, yo solo le pido a mi esposa que atienda y cuide la casa. Ahora aquí viene una pregunta que ustedes me van a responder. ¿Debe sujetarse la esposa al reclamo justo del esposo? ¿Sí o no? Díganlo con convicción. Sí. ¿Pero por qué? Sí, pero ¿por qué? Pues simplemente porque está de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es lo que significa como conviene en el Señor, porque está en la palabra de Dios. Pablo lo enseñó esto a Tito en el capítulo 2, versículo 5, dice, le da una instrucción, le dice, enseñe a las mujeres a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. O sea, hay una enseñanza que se debe de dar a las esposas para que sean sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, dice. Entonces ahí, fíjese, el marido hace una demanda justa. ¿Qué tiene que hacer la esposa? Someterse, porque está de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, otro ejemplo, ahora es de parte de la esposa.
Una esposa reclama de buena manera, sin gritar. Amén. Y dice lo siguiente: yo solo le pido a mi esposo que me respete. Yo solo le pido que no me hable groseramente. Me lastima. Ahora aquí viene la pregunta: ¿debe someterse el esposo a la demanda justa de su esposa? Eso es someterse unos a otros, hermanos. ¿Ah? Eso es. ¿Por qué es que debe de ser el esposo sumiso y obediente a lo que le está diciendo la esposa o le está demandando? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Pues porque está en la Biblia. Por eso. No sé si me expliqué. Eso parece como que algunos así, no, y sobre todo los varones como que no les cayó. No, como que yo me someto. No, la Biblia dice que no. Sí, no. O sea, la mujer se sujeta, pero también está hablando ya en general de la familia. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas, y luego empieza a desglosar, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Ven? Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, cuando una esposa demanda justamente en buen tono: oye, no me hables así, tenemos que sujetarnos a lo que ella nos está pidiendo, ¿sí o no? No los veo muy convencidos. Mira, la respuesta es sí, porque al hacerlo nos estamos sujetando en realidad al Señor, que nos está ordenando que no seamos ásperos con ellas. ¿Sí? La palabra aquí, ásperos, es un término que en el griego es muy fuerte. Significa atravesar algo, perforar algo con un objeto puntiagudo y punzante. En este caso, pues no es un cuchillo, ¿verdad? Esto es algo que tiene que ver con las palabras, ¿sí? Porque si algo hiere el corazón de una esposa son las palabras que se hacen con esa aspereza. Entonces, cuando ella dice: por favor te pido, no me hables así, y mucho menos con groserías. Varones, por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para someternos. ¿Entienden? Y ahí ella está ejerciendo ¿qué autoridad? La del Señor, porque está valiéndose de la palabra de Dios, que es autoridad sobre nosotros. En Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Ahí está muy claro. Dice: pero la lengua de los sabios es medicina. Está hablando de la dureza de las palabras, que son como golpes de espada que te volaban la cabeza. ¿Sí? Por eso es que el texto que tomamos, Efesios 5:21, someteos unos a otros, pero luego añade: en el temor de Dios. ¿Qué significa en el temor de Dios? Respetando lo que Dios estableció, respetando el orden de autoridad y de sujeción que Dios le delegó a ambos, al esposo y a la esposa, porque fue Dios quien repartió la autoridad y las responsabilidades al esposo y a la esposa. Eso es lo que enseña la Biblia. Como bien decía Chava, Dios es un Dios de orden, y eso lo estuvimos enfatizando en esta conferencia. Y dispuso que la mujer, por ejemplo, fuera la que gestara en su vientre a los hijos. Nadie tiene ningún problema en entender eso, ¿verdad? Que los amamantara, los cuidara, etcétera. Y al hombre le dio la responsabilidad que los mantuviera por medio de su trabajo y del sudor de su frente. Así lo estableció. Sin embargo, la mujer obviamente no le puede exigir tener hijos al esposo. A ver, concíbelos tú. No, eso es una imposibilidad. Ni el esposo puede exigirle a ella que los mantenga trabajando ella.
Pero aquí ya vimos que sí se dio un caso. Yo traté otro caso, es muy semejante, ¿verdad? No le gustaba cuando enseñábamos a este varón, no le gustaba cuando enseñábamos sobre esto, hasta que un día fue y me reclamó. Pues fue el que dijo me largo, que les contaba. Entonces, pues claro, pues la mujer lo mantenía, imagínate nomás. Y él cuidaba a los hijos. Entonces, es en las responsabilidades dadas por Dios a cada cónyuge donde deben someterse el uno al otro. O sea, sí hay un orden, pero también estoy tratando de explicarles el otro aspecto del sometimiento mutuo, que ahí es donde a veces pues casi no tocamos ese punto. Por ejemplo, a los hijos, ¿qué les dice en Efesios mismo, la misma carta? En el capítulo 6, versículo 1, dice, hijos, y aquí viene la instrucción para ellos, después de haberles dado casi todo el capítulo 5 a los esposos, ahora toca a los hijos, pero síganme con atención. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, ¿qué significa en el Señor? Obedeced en el Señor, en lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. Porque un día un muchacho me dijo, oiga pastor, ¿tengo que obedecer a mi papá? Sí, hijo, sí, pero es que me manda a comprar marihuana. Ah, caray, no, pues ahí no, porque eso no es en el Señor. Y me usa porque soy menor de edad y es más, tenía 17 años el muchacho. Le digo, no, ahí sí no, pero me va a golpear si no lo hago. Es difícil la cosa, ¿no? Claro, aquí el asunto es que el padre pues no era cristiano. Pero aquí está hablando a la familia cristiana. Y a veces nosotros les decimos a nuestros hijos que mientan. Dile a tu mamá que fuimos a Ay, papá, pero la Biblia dice que no eches mentiras. Tú cállate y hazme caso. ¿Qué onda con eso? Ahí ya estamos nosotros edificando mal y es cuando vienen las tempestades y todo se cae. Y sigue la instrucción a los hijos, Efesios 6:2. Dice, honra a tu padre y a tu madre, o sea, respétalos, obedécelos. Eso significa que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego vuelve a dirigirse a los padres y dice, y vosotros padres, porque ambos tenemos autoridad sobre ellos. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Significa no provocar a enojo a nuestros hijos. Por ejemplo, si tú les dices, los voy a llevar al zoológico el domingo porque les encanta, es un ejemplo, ir al zoológico, los voy a llevar tal día al zoológico, pero después les dicen, no, ¿saben qué? No los voy a llevar, pero tú prometiste, papá. Sí, pero ahora digo que no. No, es que tú nunca cumples promesas. Y sopas, te lo surtes. No, lo estás provocando a ira. O sea, procura no hacer promesas que no vayas a cumplir. Porque si lo reclaman justamente. Pero como tenemos autoridad, y dicen, no, cállate. Entonces ya se convierte en autoritarismo. Y está mal ejercida la autoridad. Por eso tenemos que buscar la sabiduría del Señor. Entonces les dice, no provoquen ustedes, padre, por otro lado, a sus hijos al enojo, ¿sí? Y luego habla de crianza, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí criar a los hijos significa llevarlos a la madurez, entrenándolos. Y la mejor manera de entrenándolos es que vean el ejemplo. Esa es la mejor manera, ¿sí? Dice, criadlos, llevarlos a la madurez, entrenarlos en disciplina, significa corrección e instrucción. Entonces nosotros los corregimos, pero acuérdense del ejemplo, si no damos ejemplo, pues no tiene mucho peso. Acuérdense de lo que decía Wikichava, cuando fumaba, que Linda le dijo, ¿y qué? ¿Cómo le vas a decir a tu hija si no le estás dando el ejemplo? A esto se refiere, criar, llevarlos a la madurez, entrenándolos en disciplina, o sea, corrección e instrucción. Pero luego dice, y amonestación, o sea, es reprensión, advertencia, etcétera. Pero dice, del Señor,
¿Qué significa del Señor? Conforme a su palabra. Entonces, cuando tú le dices a tu hijo, oye hijo, no le levantes la voz a tu mamá, respétala. ¿Se tiene que someter el niño, sí o no? Tiene que obedecer. Pero el asunto es que si tú le gritas y hasta le dices otras cosas, no tiene efecto. ¿Sí? Además, esta instrucción está dada porque ellos, nuestros hijos, algún día van a asumir los roles y ellos van a ejercer la autoridad que Dios les va a delegar y a su vez van a ejercerla, porque ellos llegará el momento en que tendrán autoridad y estarán bajo autoridad. ¿Y dónde se aprende todo eso? En la familia, en el hogar. Por eso cada día, hijo, respete a la maestra. No, pero no me gusta la maestra, pero usted tiene que respetarla, o sea, siempre estar allí. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo toca el punto de dejar una generación, si no observamos bien los principios de la Biblia. Efesios 5:22, retomo este texto porque dice allí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. O sea, significa sean obedientes, sujetas a sus esposos, cumpliendo las responsabilidades que Dios les ha dado. Eso significa, ¿sí? Ahora, alguien preguntará, ¿por qué tiene que ser así? Pues la respuesta ya se ha dado en todo el evento. Simplemente porque debe haber un orden en la familia, Dios lo estableció. Pero déjenme explicarles un poquito más esto. A raíz de que el pecado entró en el primer matrimonio, Adán y Eva, se distorsionó el diseño de Dios respecto a la sumisión. No había problemas en el Edén, ¿sí? Pues se distorsionó hasta nuestros días. Entonces la mujer comenzó a usurpar la autoridad del varón. Y el hombre empezó a no quererse dejar, sabiendo que él había sido el depositario de esa autoridad, y empezó a enseñorearse de la esposa y empezó a pisotearla y tratando de someterla a la fuerza, con gritos y sombrerazos. Bueno, esa fue una de las consecuencias del pecado, la disputa por la autoridad. Dios le dijo a la mujer en Génesis 3:16, como consecuencias del pecado, le dice, a la mujer le dijo, Génesis 3:16, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay dos cosas importantes que debemos observar en el versículo 16, donde dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa estas frases? Bueno, aquí tu deseo será para tu marido no se refiere a lo sexual en ninguna manera, porque la palabra hebrea que aparece allí significa ponerse en contra. Es la palabra hebrea él, y significa ponerse en contra, significa querer dirigir, lleva la implicación de invadir un terreno que no corresponde, ¿sí? Como construir en terreno ajeno. Eso significa tu deseo será para tu marido, o sea, tú vas a querer ponerte en contra, vas a querer dirigir, vas a invadir el terreno que le corresponde a él. Eso significa. Pero luego el Señor le dice, y él, o sea, el varón, se enseñoreará de ti. Y la palabra hebrea, mashal, significa gobernar. O sea, pero el marido, él, te va a gobernar. Significa reinar. También significa dominar. Pero, póngame atención,
lleva implícito hacer estas tres cosas: gobernar, reinar, dominar. Lleva implícito el hacerlo, pero de manera inflexible, o sea, dura, que llega al autoritarismo. O sea, van a tener muchos problemas por haber violentado, por haber desobedecido. Y el orden que yo establecí, como diciéndose el Señor, van a tener muchos problemas. Porque tú, Eva, vas a quererlo dominar. Y él, como sabe que es su responsabilidad, no se va a dejar. Y va a querer ejercer la autoridad, pero lo va a hacer con autoritarismo. Y eso es, y la evidencia, como les decía en la conferencia de ayer, es muy clara en todas las culturas del mundo. Entonces, lo que está diciendo aquí es que la mujer trataría, ya en su naturaleza caída, de ponerse en contra del marido. Yo no creo que haya una sola mujer que llegue al altar y diga, yo me quiero casar porque y me voy a imponer, y yo, no llega. Pues Chava lo ilustraba muy bien, ¿verdad? Pues esto es lo que hay: una cama y un colchón, un colchón y una tarima. Y alguien por ahí dijo, no, pues al menos tenían algo. Pero el amor, no, es que el amor, pues sí, pero mire, esto quiere decir que la mujer trataría de ponerse en contra del esposo, trataría de manera deliberada o no, pero en esa descomposición que el pecado causó, ¿sí? Es como cuando se desviela un auto, pues no lo arreglas el motor en un día. ¿Sí? Entonces realmente estamos todos desvielados y llegamos al matrimonio y seguimos desvielados en esa área, no conocemos, no sabemos, y traemos todo mal. Entonces está diciendo que la mujer trataría de ponerse en contra del esposo, trataría de dirigir el curso de la familia, invadiendo el liderazgo del marido, la responsabilidad del varón que le dio Dios a él. Pero que él, estoy haciendo como una paráfrasis, ¿sí? Pero que él iba a resistir eso. ¿Cómo? Enseñoreándose de ella, abusando de su autoridad hasta el grado de pisotearla. ¿Sí? Es el término, quiero enfatizar en él, habla de un autoritarismo despótico. Él se enseñoreará de ti. No vas a saber ejercerlo, va a tener que aprender de aquí en adelante a ejercer su autoridad. Nadie nace sabiendo ejercer la autoridad. Entonces el término habla de un autoritarismo despótico, abusador del esposo hacia la esposa. ¿Por qué? Porque físicamente es más fuerte y la somete más fácil. Aunque se han dado casos contrarios, Leí por ahí hace un tiempo que en Aguascalientes, no sé si haya alguien aquí de Aguascalientes o haya leído esta noticia, allá en Aguascalientes se da un fenómeno muy raro. Hay una dependencia de hombre, se llama abusos contra el hombre, el varón, porque las mujeres de Aguascalientes, según lo que decía allí, son bien broncas, y ellas son las que se los hurten y los golpean, y hay un montón de demandas. Rarísimo ese caso, ¿no? ¿Qué serán más? No lo sé, pero allá hay esa Comisión de los Derechos Humanos del Varón. En Guadalajara es el Instituto de la Mujer, allí donde la defienden y todo. Acá es del varón. Hay una que otra que sí se le pone al brinco y sí le gana. Pero lo que está diciendo aquí el Señor es que eso no era el plan de él. Es obvio que no. Por eso Pablo argumenta de manera fuerte, enfatiza, de que debemos estar llenos del Espíritu Santo para cumplir las responsabilidades dadas por Dios a cada uno de los miembros, al esposo, a la esposa y a los hijos. Y se complica esto, ya, bueno, la palabra de Dios ya es muy clara en cuanto a cómo llevar la familia y todo, pero se complica porque nosotros lo complicamos.
Porque no nos aplicamos en el estudio de la palabra de Dios. Si en tu congregación hay cursos, y todavía se complica porque hay iglesias que no enseñan nada sobre la familia, cuando la Biblia está plagada de enseñanzas sobre la familia. Y eso se complica más, a veces donde hay enseñanza no van. Y peor, no estudian por ellos mismos. O sea, si no van, bueno, que estudien, que escuchen por internet, tampoco lo hacen. Y se complica el asunto. Entonces, ¿cómo va a estar lleno alguien del Espíritu Santo si no se llena de las cosas de Dios? ¿Sí? Porque el estar lleno del Espíritu Santo, algunos lo han resumido a hablar en lenguas. No, esa es una evidencia, una de un montón, que la misma epístola a los Efesios enseña. Efesios 5:22 nos enseña: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Reitero aquí, ¿qué significa como al Señor? Significa como lo harían con Cristo si estuviera presente. Si Cristo, hermana, esposa, se te apareciera y te dijera: quiero que hagas esto, ¿lo harías sí o no? Y lo miraras así, no cabe la menor duda que sí, mi Señor, lo que tú digas, ¿verdad? Bueno, lo que dice aquí, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, significa eso, como si lo estuvieran haciendo para Cristo estando Él presente. Porque una esposa que no se sujeta a su esposo en el Señor, tampoco lo está haciendo a Cristo. Ahora, hay casos muy extremos. Una vez porque se dan diversas circunstancias. Por ejemplo, ¿qué hace una esposa cristiana con un esposo no cristiano? Que ella asiste a la iglesia, obviamente, pero él no. Y bueno, una vez una señora me preguntó: pastor, la Biblia dice que me debo de someter a mi esposo, y yo quiero hacerlo, pero ¿qué significa en el Señor? Y yo le expliqué en lo que estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Dice: es que ese es mi problema, es que Él me dice, mire, llegó y me dijo: ¿sabes qué? Te vas a tener que acostar con mi compadre. ¿Qué? ¿Estás loco? Le dice. ¿Qué te pasa? ¿No tienes la cabeza? Es que apostamos las esposas en un juego de póker y perdí. Dice: ¿y debo obedecerlo? Claro que no. Estamos que no, ¿verdad? Por supuesto que no. Y allí se genera otro problema. ¿Cómo enfocar eso? Hay que, como dice Pedro, que hay que enfocarse en ganar al marido por la conducta de ellas, su testimonio, su sujeción en el Señor. Pero si aquel no es cristiano, que no sabe nada del Señor, ¿cómo someterse a cosas? Es complicado. Sin embargo, cada caso Dios da una sabiduría y una consejería especial. Pero al menos supongo que si no todos, pero al menos la mayoría de los que están aquí, la pareja es cristiana. Supongo. Como los veo y todo, y pues traen su Biblia o su teléfono, que ya no sabe uno si están en el WhatsApp o en la Biblia. Y a veces los veo así que están, ¿verdad? Y ya no sabe uno. Pero bueno, vamos a creer que están en la Biblia, ¿eh? Ok. Su plan para la familia, hermanos, no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Como bien Chava lo apuntaba también. Pero sabemos que el pecado distorsionó ese diseño. Y hoy tenemos que enfrentar un sinfín de situaciones. Pero su plan para la familia no ha cambiado. Y aquí hay un punto muy importante que quiero compartirles. Es el siguiente. A las esposas. La sujeción debe de ser una decisión voluntaria. Pero ¿cómo una esposa cristiana, cuyo marido es cristiano? Ese es el punto ahora, porque no puedo tratar lo otro. Una esposa cristiana con un no cristiano, porque se entiende que la mayoría aquí son cristianos.
Entonces, ¿cómo puede una esposa cristiana someterse a su esposo cristiano? Por una decisión voluntaria. Ahora, esa decisión voluntaria debe de nacer por el conocimiento de las responsabilidades que Dios le dio a ella como esposa, y el conocimiento también de que Él es la cabeza. Entonces la esposa toma la decisión de manera voluntaria, porque no puede ser a fuerza. ¿Entienden eso? No puede ser a fuerza, no debe ser a fuerza. Por ejemplo, la analogía es así como Cristo amó a la iglesia. Ahora yo les pregunto, ¿aman a Cristo? ¿Se someten a Cristo? ¿A la fuerza o voluntariamente? Es el mismo principio. Aunque a veces sus mandamientos nos pueden costar, ¿verdad? Por ejemplo, alguien te ofende, estás herido y el Señor te dice, perdónalo, así como yo te perdono. Señor, ayúdame. Sí, está bien la oración, ayúdame, porque la carne, ¿verdad? El tocino, como decía Toño. ¿Ah? Entonces, como cristiana, tiene que entender estos roles y de manera voluntaria dice, bueno, a veces en lugar de ser la cabeza parece el cabezón, pero ay Señor, ayúdame, porque hay cosas que Él sí en realidad está haciendo bien y algunas de sus demandas son correctas porque yo lo sé, y decido de manera voluntaria someterme. La razón de todo esto es porque Dios es un Dios de orden. Fíjense cómo estamos volviendo al origen. Es un Dios de orden y tuvo que establecer ese orden en la familia. Él lo dijo, ya lo hemos citado múltiples veces, Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer. Esa es la razón, el orden. ¿Quién puso al varón como la cabeza? Dios. ¿Qué tenemos que respetar? Lo que Dios ha hecho. Sabemos que ante los ojos de Dios los dos somos iguales. Estamos en eso, ¿verdad? O sea, como seres humanos somos iguales. En cuanto a la salvación, no, y todos somos iguales delante de Dios. La Biblia habla que la herencia, en cuanto a la herencia de las bendiciones espirituales, o sea, como iguales con el varón y la mujer delante de Dios, ellas también son coherederas de la gracia junto con nosotros los varones. A eso se refiere cuando somos uno en Cristo, no hay hombre ni mujer, o sea, delante de Dios valemos lo mismo. Nadie vale más ni nadie vale menos, no. Pedro lo dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Ahí está. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y luego añade, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí está otra vez Pedro entendido, mete el orden una vez más ahí. Entonces, nosotros somos iguales, fíjense, pongan atención, delante de Dios como humanos, como seres humanos, pero no somos iguales en cuanto a posición. ¿Por qué? Porque en primer lugar, como humanos somos iguales, pero como hombre y mujer pues, no somos iguales, somos distintos. Ahora, en cuanto a posición delante de Dios y responsabilidades, tampoco somos iguales, porque el hombre es cabeza, él es el responsable del hogar. La posición de autoridad y liderazgo le fue entregada definitivamente al varón. Y vuelvo a repetir, por cuestión de orden establecido por Dios. No porque los hombres seamos mejor que las mujeres, como decían los poetas y los filósofos. Y alguno que otro cristiano, porque también se ha dado, o sea, una cosa tan terrible en contra de la mujer. Los cristianos debemos de someternos
mutuamente. La pareja cristiana debe someterse mutuamente. Pero en el hogar hay una cabeza. A ver si me explico, voy a repetirlo. En la familia, en el hogar, debemos someternos mutuamente en el Señor. Pero hay una cabeza en el hogar. ¿Quién es la cabeza? O sea, el que toma la decisión final. Cualquier cosa sin cabeza está muerta, ¿cierto? Y cualquier cosa con dos cabezas, ¿qué es? Un monstruo. Por ello es que Dios estableció al marido como cabeza del hogar. No hizo un monstruo de dos cabezas, ni tampoco descabezado. No, por el orden. Y hay un ejemplo bien tremendo en la Biblia respecto a Dios, en lo que conocemos como la doctrina de la Trinidad. 1 Corintios 11:3 dice así: pero quiero que sepáis, y eso es muy importante, dice el apóstol, quiero que sepan, no se queden en la ignorancia. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Aquí está otra vez tocando el tema, pero a la carta a los Corintios. Y todo va coherentemente. Y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. A ver. Esto aquí implica la Trinidad de Dios. Porque dice, Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo. Pero sígame con atención. Cristo es cabeza del varón. El varón es cabeza de la mujer. ¿Se fija el orden de Dios? Ahorita estoy ilustrando en base al orden que hay en la Trinidad en Dios. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, viene una pregunta. ¿Cristo es menos Dios porque se sujetó al Padre? No. Es igual, en sustancia. Es Dios. ¿Sí? Otra pregunta, ¿el Espíritu Santo es menos divino porque ejecuta las órdenes del Padre y del Hijo? No. Sin embargo, se fija cómo aún en la misma Trinidad de Dios hay un orden y un sometimiento impresionante. Cuando decidieron el plan de salvación y que el Hijo fuera el que viniera a morir por nosotros en la cruz, Jesús nunca dijo, ¿y por qué el Espíritu no? O tú, Padre, es que no hay esas discusiones en Dios. Todo es una armonía tremenda. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, en ese mismo principio la pregunta surge, ¿la mujer es de menor valía porque se sujeta al hombre? No. Entonces necesitamos entenderlo. Necesitamos entender este orden que Dios estableció para que funcione bien la familia. El modelo a seguir por el esposo como cabeza es el ejemplo de Jesús. Su esposa, dice la Biblia, que es la iglesia. Efesios 5:23. Retomándolo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y aquí hay una palabra que resalta, dice, el marido es cabeza, ¿sí? Y cabeza es un término, Chava lo explicaba, voy a añadir un poquito a la explicación de él. Es la palabra griega kefalé, que significa cerebro. Ahora, en el cerebro es donde se generan pues las órdenes, en el cerebro humano es donde se generan las órdenes que el cuerpo obedece, ¿no es cierto? Habla y yo estoy hablando, pero todo eso es así instantáneo y con una coordinación impresionante, ¿no? Yo muevo mi mano a la derecha, pero la orden fue dada acá en el cerebro. Y luego mi mano izquierda y tomar agua, y fíjense qué rápido las órdenes y qué rápido obedecen, ¿verdad? Entonces, en el cerebro habla de dirección sabia.
Porque la orden que manda mi cerebro a mis miembros del cuerpo son sabios. Toma la botella de agua, ahora bébela. Y la lengua, ¿verdad? El paladar dicen, ay, qué rico, ¿verdad? Pero imagínense que luego el pie se empieza, ¿y por qué no me das a mí agua? No, a ti cuando te bañe. A ti cuando te bañe. No, habla de una dirección sabia, inteligente, buscando siempre el bienestar. Esa es la función del cerebro que gobierna nuestro cuerpo. Bueno, Cristo es cabeza de la iglesia. Su gobierno es sabio, es inteligente, buscando siempre el bienestar de la iglesia, que somos nosotros. Bueno, como cabezas, nosotros los varones tenemos que dirigir lo más sabio posible. ¿Entiende? En todas las áreas, ¿sí? De manera inteligente, siempre buscando el bienestar. Ese es el papel que nos tocó y tenemos que asumirlo. Cristo como cabeza nos ama, nos dirige, también nos provee, también nos da protección. Así debemos hacerlo los esposos. Y las señoras dicen amén, ¿verdad? Pues, claro, así es. La esposa que responde al liderazgo del esposo en sujeción está honrando a su creador. Pero la autoridad que ejercemos como cabeza es una autoridad que es para bendecir. Es muy difícil, como decía Chava también, que una mujer se sujete a un hombre que dice una cosa ya para aparentar algo que es hipocresía y por acá la trate de otra manera. Es muy difícil. Y a veces hay esposos que demandan sujeción de la esposa, pero ellos no se sujetan a Cristo en el Señor. Qué complicados somos. Pero sí he observado algo, en la vida personal como en la vida de muchos otros. Cuando cada varón empieza a asumir con entendimiento su rol y su responsabilidad y comienza a obrar en ello, se traduce en bendición. Así como iglesia nos sometemos a Cristo, obedecemos la palabra, etcétera, se traduce en bendición y funciona. Hay iglesias donde no funciona ni a veces ni lo más mínimo. ¿Por qué? Porque el Señor a través de su palabra dice algo, pero el pastor dice, no, pero mejor les voy a contar chistes, o mejor les voy a contar historias, en lugar de predicarles la palabra de Dios, el consejo de Dios. ¿Cómo va a funcionar aquello? Ayer que entramos ayer fue, o la primera. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoro.
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino,